Buenos días a todos. A veces dicen que cuando uno va a exponer algo, dicen los expertos, uno no tiene que decir buenos días, pero aquí sí decimos buenos días. Saben, mientras meditaba en esta palabra, en lo que el Señor me daba, porque ustedes saben que siempre, por lo menos a nosotros en esta casa, Dios nos da palabra de cosas que vivimos para hablar con credibilidad, para hablar desde la experiencia. Pero cuando Dios me daba esta palabra, cuando Dios me dio el tema, yo le decía al Señor, ¿cómo puedo? Vamos a ver, el Señor me da el tema y por un momento yo decía, ok, yo lo entiendo, pero no lo entiendo, ¿verdad? Como que, ¿cómo expongo esto de una manera más humana? Y, ¿sabe? El Señor no me contesta nada, Él se toma su tiempo. Y curiosamente, ¿sabe? Mis paseos con mi perro son profundos. Cuando yo salgo a pasear con mi perro, ahí el Señor me da sus palabras, sus cosas. Y el Señor me trajo a la mente el entrenamiento de los militares. Nosotros no somos un país con ejército, no tenemos esa experiencia, gracias a Dios. Pero el Señor, antes de decirles cuál es el tema, el Señor me dijo, el entrenamiento de un militar. Y hay varias personas en las que yo he escuchado historias, ¿verdad? De cómo se enfrentan a las situaciones, y aunque esas personas muchas veces no hablen o el centro no sea Dios en su mensaje, me llama poderosamente la atención cómo muchas veces tenemos ese poder que yo sé que viene de Dios, de atravesar situaciones. Y me llamó la atención 3 personas de sus historias. Una de ellas es Jocko Willink, y él decía, no esperes sentirte valiente para actuar. Actúa de acuerdo a tu entrenamiento. Él fue un ex militar. Ellos llevan entrenamientos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a la guerra, ellos no llegan a un lugar a alistarse como militares y dicen, bueno, paso 1 en la guerra, paso 2. No, a ellos los entrenan. Y más que el físico, lo que les entrenan es la mente. Porque un militar puede decirle a otro que viene entrando, vean la guerra, se pelea, corremos, nos escondemos, peleamos, pero no es lo mismo estar ahí. Entonces él decía, nos entrenan y nos llevan al extremo en los entrenamientos, en nuestra mente, en nuestro físico, porque cuando ya estemos en la guerra, van a suceder muchas cosas en donde van a llevar al límite el miedo, el terror, pero su mente tiene que estar equilibrada para poder reaccionar, para que el miedo no los paralice, para que un golpe, para que una bala no los acueste, sino que con bala, con golpes, con lo que sea, puedan correr, puedan huir. Hay otro señor que me gusta mucho, yo lo escucho a él, se llama David Goggins. Él habla mucho de la fortaleza mental que hay que tener en la vida, y yo digo, ese señor tiene conocimiento de Dios, pero lo expone de otra manera. Pero él, me gusta mucho escucharlo, porque él no se da lástima ni nada, sino que él dice, yo todos los días, aunque yo tengo este conocimiento claro, lucho con mi mente. Y él dice que cuando él fue militar, en su libro, él dice que hay un segmento que él le llama la semana del infierno, y él dice que
en los entrenamientos llevaban su estado físico al mayor extremo de sufrimiento, y no por sufrir, sino para recordarle a la mente que el cuerpo siempre puede dar más. Claro, estamos hablando de personas que van a pelear, incluso pueden morir. Y el Señor me ponía este ejemplo porque quería que lo explicara con algo humano, pero la verdad es que nosotros en Dios es una batalla diaria. Es una batalla diaria, no con nada externo, es con algo interno. ¿Por qué? Porque nuestra carne siempre se va a oponer a nuestro espíritu. Usted puede hacer todo lo que quiera todos los días, puede orar, puede ayunar, puede ir a la iglesia, que al otro día usted se va a levantar y va a sentir alguna debilidad, algún miedo, algún temor, porque la carne, esta carne no deja de ser carne. Entonces, ellos o esas personas las entrenan muchísimo para ir ya al momento, y no crean, creo que esas personas, se dice a lo largo de la historia, que por más que las entrenan, por más que llevan cosas, cuando ellos vuelven, muchos vuelven con situaciones mentales fuertes por lo que vieron, por lo que vivieron, porque llevaron sus emociones al extremo, pero fueron entrenados para eso. Entonces, la palabra de hoy es, el Señor me decía, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Y eso lo respaldamos en un versículo bíblico. Es el tema de hoy. ¿Quién dices que soy? El Señor nos hace esa pregunta hoy a todos, y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver toda la introducción que dio con esto? Es que en la prueba de la vida, en el momento difícil, el Señor nos va a venir a preguntar, ¿ok? ¿Quién dices que soy? ¿Dónde está todo ese entrenamiento espiritual al que te he llevado para afrontar la prueba? Y sabe, en Mateo 16, verso 13, Jesús está con sus apóstoles. Jesús está con sus apóstoles. Y en este extracto, el título dice la confesión de Pedro. En el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vamos a dejarlo un momento ahí, ¿sabe? Dios, en estos días que hablaba de este tema, a mí Él me decía, muchas personas hablan del Dios histórico, hablan de Jesús cuando llegó, hizo milagros. Y qué lindo en Semana Santa cuando vemos la película y decimos: ay, pobrecito Jesús, que lo crucificaron, ay, qué lindo que Él sanó enfermos. Pero lo realmente poderoso de Jesús fue la resurrección. Entonces el Señor me decía: ¿quién dices que soy cuando estás en prueba? ¿A qué te aferras? ¿A la angustia? ¿Al que no vas a poder? ¿O a Cristo? Pero para que podamos aferrarnos al Cristo en la prueba, tenemos que tener un entrenamiento de fe. Si no practicamos la fe,
Si no nos alimentamos de la palabra del Señor, si no nos alimentamos de su Espíritu, viene la prueba y nos revuelca. La pregunta es, y me gustaría que usted se la hiciera en su corazón: ¿quién dices que soy? El Señor nos hace esa pregunta esta mañana. No importa si la está pasando ahorita muy bien, si está tranquilo o si está pasando alguna prueba. La pregunta es: ¿quién dices que soy? Dice el Señor. Pedro le responde, le dice: tú eres el Cristo. Ojo, aquí hay una diferencia, porque Jesús era Jesús en la tierra, no había resucitado todavía, pero él le dice: tú eres el Cristo, que es el Cristo que nosotros vivimos hoy. Nosotros no conocimos al Jesús que hizo milagros físicamente, pero Cristo vive dentro de nosotros, y eso es más poderoso que cualquier otra cosa, porque el Señor no va a venir. Dele un aplauso fuerte al Señor, porque nosotros no ocupamos ver milagros, porque el milagro está dentro de nosotros. El milagro habita aquí, pero la pregunta es: ¿qué tanto entrenamos a ese Cristo que está dentro de nosotros? Porque mientras todo está bien andamos ahí, ¿verdad? Como dice Celia Cruz, que la vida es un carnaval. Pero cuando viene la prueba, ahí a usted le mueven la alfombra. Ahí viene la mente a decirle muchas cosas. Pero yo quiero recordarle un verso bíblico hermoso, que es una frase que dice, en medio de la prueba, esta semana lo he podido comprobar, y el Señor solo me decía: puesta tu mirada en Jesús. Puesta, y mi mente, ¿sabe? Mi mente angustiada, ¿y qué va a pasar? No, y el Señor no me daba respuesta, no me decía: eso va a salir bien, eso va a salir mal. No, puesta la mirada en Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Yo siempre le digo a las personas con las que hablo de ciertos temas, a veces creemos que por ser cristianos, que por venir a la iglesia, primero que nada, que los problemas van a desaparecer, y no desaparecen. Seguimos siendo humanos, seguimos durmiendo, comiendo, enfermándonos. Y a veces pensamos que cuando hacemos una oración poderosa, el pensamiento negativo se va a disipar, y no, sigue ahí. Si algo nos preocupa, vamos a ayunar, vamos a ir a la iglesia, vamos a orar al Señor, y el pensamiento va a seguir. Así que no se sienta mal. O no, hay gente que dice: ¿será que yo no soy espiritual? Porque no se me quita la angustia. No es eso. Lo que tenemos que aprender a distinguir es que es nuestra humanidad. Es nuestra humanidad. Pero si yo durante la vida, en donde todo está bien, le doy cabida a entrenar al Cristo que vive dentro de mí, cuando viene la prueba, esos pensamientos van a venir, pero no van a tener tanta fuerza como estos muchachos. Ellos van a la guerra, no saben con qué se van a encontrar, y lo mismo nos pasa en la vida. No sabemos qué prueba vamos a atravesar. No sabemos si es muerte, no sabemos si es escasez, no sabemos si es enfermedad, no sabemos. Pero si tenemos la mente de Cristo, la mente va a venir a decirnos cosas, y le vamos a decir a la mente: no, yo tengo la mirada puesta en Jesús. Y eso no nos garantiza que las cosas vayan a salir bien. ¿Sabe? Mientras mi mamá atravesó su enfermedad, yo le creí a Dios, y se murió. Y le voy a dar un ejemplo importante en la Biblia, cuando el apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y Jesús le contesta: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló el Cristo nuestro Padre. Ahí había revelación en Pedro. ¿Y qué hizo después Pedro? Negar a Jesús.
Él tenía revelación, pero lo negó, falló. ¿Pero qué lo hizo volver a levantarse? La misma revelación. No es que nosotros no vamos a fallar en nuestra fe, claro que sí. Pero si alimentamos nuestro espíritu, la batalla va a ser menos complicada. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que nos alimenta en la prueba. Pero si yo no alimento mi espíritu, lo único que me va a alimentar a mí es la carne. Y la carne siempre va a venir a decirme que yo no voy a poder, que esto me va a salir mal. Y la misma carne viene a darnos pensamientos de: ay, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué me viene a atacarme en las circunstancias? ¿Sabe? La carne es lo más sigilosa que hay. Y pensamos que son nuestros pensamientos, pero no, es nuestra carne. Porque cuando yo quiero alimentar al espíritu, la carne se va a levantar más. Mientras yo más quiero de Dios, la carne me va a decir: ay, no, qué pereza, no vaya a la iglesia. O incluso va a utilizar esos pensamientos de: es que usted es cristiano y le sirve a Dios, ¿por qué le pasó? ¿Por qué le habrá pasado eso? Y la carne va a querer venir a desanimarlo. Puesto los ojos en Jesús. Esta semana, estos 15 días, hemos atravesado una prueba de salud muy fuerte con una de mis hermanas. Y algo que me tocó, porque sabe, Dios me regañó, me pegó una regañada. Somos muchas hermanas, tenemos un chat, estamos hablando del problema y todo, y cómo está y cómo se siente, y ha estado muy, muy mal. Nunca hemos, apartando el tema de salud de mi mamá que falleció, no habíamos atravesado nosotras un quebranto de salud tan fuerte. Y el Señor, yo no le pregunté nada al Señor, no le dije por qué, yo personalmente no caigo en eso, yo nada más: Señor, aquí estoy. Pero claro, me asustaba. Llegaba a la casa de mi hermana a cuidarle el gatito, a vigilárselo, y a veces la mente me decía: ¿se imagina si ella se muere? ¿Verdad? La mente dispara. Pero hasta ahí el Señor no me había dicho nada. Yo: Señor, tú tienes el control, tú estás con ella. Incluso antes de ella irse al hospital, el pastor y yo oramos. Oré por los médicos que la iban a atender, oré por la comida que se iba a comer. ¿Sabe? En este tiempo he entendido que el cristianismo a veces parece una locura, que la gente dice: oye, esa persona como ahora está loca, ya no me importa, porque Dios no tiene nada que ver con el mundo, Dios tiene que ver con nuestro espíritu, y yo tengo que reflejar ese espíritu, así me llamen loca, así digan que yo, no sé, digo cosas locas, pero el Señor se mueve en el espíritu. Y resulta que estoy yo conversando con mis hermanas como cualquier otra hermana: ay, sí, vea, y todo va a salir bien. Y yo estoy cuidando al gato de mi hermana en la casa de ella, y estoy en el chat: sí, ay, sí, qué preocupante, porque mi hermana mandó un audio un poco decaído, entonces claramente nos preocupamos. Y yo hablando con mis dos hermanas menores: sí, ay, es que qué preocupante que esté así. Yo hablando como hermana, y me dice el Señor: pero ¿y el depósito? ¿Por qué habla así? No. Hable como un espíritu fortalecido. Hable como una cristiana llena de Dios. No hable como la hermana de ellas, hable como el espíritu depositado. Y sabe, perdí la vergüenza y le dije a mis hermanas: ¿saben qué? Dios se va a glorificar en esto. Dios tiene un propósito. Oren por ellas, pero también oren por ustedes, para que el Señor traiga paz a nuestra mente. Porque muchas veces hablo con mis hermanas pues como la hermana que soy, como amigas, nunca interfiero con nadie. Y Dios me dijo: ¿pero qué le pasa? Hable con el depósito que ya hay, ya la he entrenado mucho. Es aquí donde podemos ver si hay un Cristo revelado en nosotros. ¿Hay un Cristo o no revelado? Jesús preguntó claramente: ¿quién dices que soy?
¿Quién dices que soy? Es muy bonito venir a la iglesia, cantar, reírnos, pero el verdadero cristianismo no se ve revelado en lo bueno, es en la prueba, es en la prueba. Hasta Jesús llegó a decir, en algún momento, siendo Jesús, Él dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? La carne va a llegar a un punto extremo de creer un montón de cosas. Pero, ¿quién dices que soy? Tenemos a un Jesús histórico, al que hace milagros, qué lindo, cómo levantó a los paralíticos, o al Cristo vivo, al que resucitó. Esa es la pregunta de esta mañana. El Señor me dijo: ¿Cómo va a estar hablando como la hermana de ellas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, ¿verdad? Como que dije, uy, y en ese momento, como dicen, me cayó el 20. Y yo le hablé a mis hermanas con la palabra, y no me importa lo que ellas piensen. Pero el Señor me dijo: diles que me voy a glorificar. Y mi hermana estaba sumamente mal en el hospital. Y el Señor, mientras yo fui a dejarle unas cosas a mi hermana y la vi tan decaída, como hermana me angustio, me preocupo. Y el Señor me decía: puesta la mirada en Jesús. Y yo dije: bueno, en las veces pasadas le di campo a la angustia, le di campo a la tristeza. Esta vez voy a ponerme firme. La angustia no se ha ido, pero el Señor ha traído más revelación de su palabra. Entonces ya no es un Dios que yo leo en la Biblia, es un Dios que yo vivo. El problema es que, ¿para qué utilizamos a Jesús, a Dios, a Cristo? Para pedirle. Siempre las personas, y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero uno quisiera como que no solo fuera así. A veces venimos a la iglesia, corremos a la iglesia cuando algo está saliendo mal, y venimos y nos hincamos: Señor, ayúdame. Ese no es el fin de Cristo. Dios nos va a ayudar, sí, pero en otros momentos no vamos a ganar. En otro momento la prueba nos va a revolcar. El fin de Dios no es ayudarnos. El fin de Dios es que Él se ha manifestado. Ese es el fin de Dios en nosotros. No que yo humanamente me haga más fuerte, no. El apóstol Pablo dijo: ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, mientras yo más quiera tener revelado a Jesús, al Señor, al Cristo dentro de mí, más tengo que morir a mi carne, más tengo que morir a mis emociones. Y hay gente y la gente inconversa a veces dice: ay, ese Dios que le pide sacrificios. Sí, todo en la vida pide sacrificios. Al Señor le pedimos novio, esposo, plata, pero lo más importante de pedirle al Señor es revelación. Eso es lo más importante, porque si yo tengo revelación, voy a poder hacer dinero, voy a poder escoger al novio, al esposo. Pero si yo no tengo eso, no tengo nada. No tengo nada. Vengamos a la iglesia 20 años, que si no tenemos revelación, estamos muertos. ¿Y qué pasa con una fe que se basa en el Jesús histórico? En la prueba lo primero que va a pasar es que se va a derrumbar. Es lo primero que va a pasar. Todos hemos estado ahí. Yo no me avergüenzo. Yo estuve ahí. No sé si estaré, espero que no. Pero ante la prueba de la muerte de mi mamá, yo le dije a Dios: adiós, conmigo no cuento, usted se llevó a mi mamá, yo no quiero saber nada de usted. Todos en algún momento vamos a ser Pedro, en donde reconoció que era el Cristo y luego lo fue a negar 3 veces. Todos vamos a ser Pedro. Lo importante es no desfallecer, no desfallecer.
Hoy, después de muchos años, bueno, de varios años de la muerte de mi mamá, la sigo extrañando, por supuesto. Pero de alguna manera Dios poco a poco ha sanado eso. Pero la voy a extrañar toda mi vida, hasta el día en que yo me muera. Vamos a extrañarla. Pero hay una fuerte convicción dentro de mí que yo sé que eso era un propósito de Dios. ¿Me dolió? Sí. Pero el Espíritu no trabaja como trabaja la carne. Incluso, vea esta locura. Voy yo al hospital a dejarle unas cosas a mi hermana, la tienen aislada, no puede tener contacto con nadie. Pero yo igual me metí y la toqué. Y la enfermera, Susan, tiene que salir, no puede estar con ella. Y yo dije, no importa. Yo, bueno, es una imprudencia, no hagan eso. Pero fue una imprudencia. Y cuando voy en el camino, ella bastante mal, y el Señor me dice, alégrate. Y ese alégrate no es que yo voy a andar así, no, es una cosa en el corazón. Alégrate porque mi propósito se está cumpliendo. Mi propósito está con ella. Mi propósito se levanta con ella. Entonces, cuando yo le digo a usted que las cosas de Dios parecen locas, es porque humanamente alguien ve eso y lo último que va a decir es alégrate. Lo último que pensamos en Dios es que una prueba difícil es un propósito, porque nos han enseñado a lo largo de la historia, y siempre lo digo, de que el cristiano no se enferma, de que el cristiano no le pasa nada malo, y eso no es así. De que el cristiano tiene que estar prosperado, bendecido, en victoria, y que nunca se decae, que nunca se quebranta. O sea, si al cristiano no le pasara nada, aquí tendríamos a los 12 apóstoles de hace 2000 años, porque no estarían muertos. Todos murieron, y murieron de una manera fea. A unos los perseguían, a la mayoría los perseguían. Entonces, esa idea errónea de que en Cristo solo cosas buenas voy a vivir, no. Al contrario, a veces pasan cosas que vivimos pruebas, pero la enseñanza es diferente, se camina diferente. Pero yo necesito tener a Cristo revelado. No puedo conocer a Dios si no lo conozco. Una cosa es oír de Él. ¿Qué pasa con las parejas? Yo me acuerdo que mi mamá y el pastor, cuando estaban aquí en la iglesia o algo, ellos solo con volverse a ver ya sabía cómo estaba el asunto, porque se conocían, porque convivían. Entonces, ¿qué nos hace creer que con Dios no es igual? Podemos conocer a Dios solo si convivimos con Él, no un domingo 2 horas. Es la vida completa. La Biblia está llena de pasajes bíblicos en donde nos dice que es vivir con Dios. Con todas las historias de todos los personajes de la Biblia, todos vivían, se levantaban, almorzaban, desayunaban, salían a trabajar, lo que fuera, con Dios. No lo dejaban para algo de domingo, y ahí era donde el Señor se manifestaba. Entonces, hoy, según el conocimiento y a su relación con Dios, la pregunta es: ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? ¿Puede usted decir con certeza: Señor, tú eres el Cristo? Eres el Cristo viviente. Ahora Josué cantaba: grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Realmente yo creo que Dios es grande y fuerte? ¿O solo lo digo porque ay, qué linda la canción? Realmente las canciones, cuando dicen tu amor por mí es más dulce que la miel, yo de verdad siento que ese amor por Dios es real. Si ahorita todo está bien, puedo decir que sí, pero diría lo mismo en prueba. Diría lo mismo con escasez económica. Diría lo mismo con quebranto de salud de mis hijos, con un matrimonio roto. Incluso diría lo mismo si el Señor no me cumple lo que yo quiero. A mí Dios no me cumplió sanar a mi mamá, y yo estaba segura de que la iba a sanar, segurísima, y se la llevó. Pero eso
tardó un tiempo en sanar y ahora no sé si algún familiar mío cercano fallece y voy a hablar con la misma serenidad que tengo ahorita. Lo único que siempre le digo a Dios es: revélame a Cristo, revélame a Cristo, revélame a Cristo, porque entonces la prueba va a venir, me va a golpear, pero yo siempre voy a tener puesta la mirada en el Señor. Aunque todo se vea mal, aunque todo se vea derrumbado, voy a tener la mirada en el Señor. Ahora, un ejercicio que podemos hacer con respecto a quién dices que soy. En el momento difícil, ¿a qué le da lugar? ¿A qué le damos lugar en el momento difícil? ¿Qué habla con la familia? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Se desanima? ¿Deja de trabajar? ¿Le da pereza venir a la iglesia? ¿Le da pereza adorar a Dios? ¿Le da pereza levantarse y decirle a Dios: gracias, Señor? ¿Qué pasa en el momento difícil? ¿Cómo actúo en el momento difícil? Empiezo a decir que cómo es posible, que es gracia que esté pasando esto. No, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro vocabulario en la prueba? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro ánimo? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Ahí podemos tener una pequeña prueba de qué Cristo tenemos. Si es medio, entero, un cuarto. ¿Qué hacemos en la prueba? ¿Nos refugiamos en la oración? ¿O nos refugiamos en contarle a nuestros conocidos que estamos mal, que la estamos pasando mal y que no sabemos qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en la prueba? El pensamiento negativo no se va a ir en la prueba, no se sienta mal por eso. Va a venir la angustia. ¿Sabe? Uno de estos días, en todo este proceso de mi hermana, yo no pegué un ojo en toda la noche. Yo no sé, yo creo que fui cerrando los ojos como a las 4 de la mañana y me levanté a las 6. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde a la preocupación, es normal. Pero no le doy lugar a los malos pensamientos. Cuando viene el mal pensamiento, lo único que digo es: Señor, tú estás en control. O canto canciones. Me gusta mucho escuchar una de Marcos Witt, Tu amor, no, Dios ha sido bueno. Entonces, como que al yo cantar, no sé si porque canto muy feo o porque, o qué, pero como que los pensamientos malos empiezan a disminuir y sigo cantando. Entonces, cuando pienso algo ahí negativo, yo: tu amor por mí es más dulce que la miel. ¿Se sabe canciones cristianas? ¿O solo se sabe ahí el merengue de los bailes? ¿O solo se sabe canciones de Luis Miguel? ¿Se sabe canciones cristianas? ¿Es pecado escuchar a Luis Miguel? No, para nada, yo lo escucho a veces. ¿Pero qué me alimenta? ¿Usted ha notado que cuando una persona está triste por un novio, ¿verdad?, y escucha canciones de, no sé, ahí eras el amor de mi vida y sin ti no valgo nada, se siente peor? Yo tuve una vez un novio del que sufrí, que una vez mi mamá me dijo: ya me tenés harta por ese muchacho, está bien, sufra, pero tanto, Susana. Pero ¿qué canciones escuchaba yo? Ahí cortándome las venas, por supuesto, alimentaba más esa tristeza. Entonces, el tema de que si la música mundana es buena o mala, no es que sea mala, es que ¿qué cantamos? Yo a veces pongo música de una cantante ahí que ni entiendo a veces lo que está cantando, pero es como música jazz y la pongo. Pero después digo: ay, no, voy a poner música que yo pueda cantar y confiese palabras buenas. Y eso me ministra. Entonces la pregunta no es que si es mundano o es cristiano. No, la música es música. Existe el género cristiano y el género secular. Y habrá momentos para escuchar música de vacilón, de bailar,
En la fiesta que le hicimos al pastor cuando cumplió 70 años, pusieron Karol G. ¿Qué cree usted? Yo me puse a bailar con mis hermanas Karol G. Pero era un momento para algo vacilón, para eso. Pero la mente y nuestro corazón tiene que estar conectada con el Señor. Ahora escucho mucha música cristiana porque llego a la conclusión de que cuando me levanto, cuando nos levantamos siempre vienen los pensamientos de y ocupo hacer esto, y ocupo pagar, y ocupo esto, ¿verdad? Todas las preocupaciones. Pero yo pongo: tú has sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y sabe, eso me ministra mi espíritu. Así como las canciones ahí, cuando uno llora por un novio, si yo escucho esas canciones van a alimentar más esa tristeza, porque van a alimentar mis emociones. La diferencia es que cuando escuchamos música que alaba al Señor, ministra el Espíritu, y el Espíritu nos ministra a nosotros. Entonces, la primera pregunta es: ¿conozco al Dios histórico o al Dios revelado? La segunda pregunta es: ¿cómo puedo yo saber si tengo un Dios revelado o no? ¿Cómo actúo en la prueba? ¿Cómo actúo en la prueba? Y vuelvo y le repito, y no me canso de repetir esto: no se sienta mal si en la prueba usted se angustia, llora, no, eso está bien. Pero ¿en dónde está mi convicción? ¿En dónde? No importa que llore, no importa que se canse, no importa que se desahogue con un familiar, pero ¿en dónde está puesta la convicción? Cuando yo me he sentido triste por algo, Pamela, que es mi mejor amiga, Pamela sabe todos mis problemas, yo la llamo: Pamela, ¿ves esto? Nos desahogamos, nos reímos a veces de nuestras circunstancias, hemos llorado juntas, pero ¿sabe qué pasa después? Nos limpiamos las lágrimas y seguimos creyéndole al Señor. Seguimos creyendo. No vamos a decaer, vamos a avanzar. Entonces, en el momento difícil vamos a ver de nosotros qué Dios tenemos, cuál Cristo tenemos. Y acá me gusta mucho escudriñar la Biblia porque el versículo central es el que les expliqué ahora cuando Jesús estaba con los discípulos, pero yo quiero a usted darle otros respaldos que respaldan esto rápidamente. En la carta a los Efesios, primero, en la carta a los Efesios 1, 17 al 18 dice: que el Dios nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo no hablaba de información que tuviéramos que tener, hablaba de revelación, alumbrando nuestro entendimiento. Aquí, primera carta a los Corintios 2, 9, 10 dice: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios no se revela por predicaciones, Dios no se revela porque yo tanto vaya al culto, que tanto ayune, que tan buena persona soy. No, es por el Espíritu, por nuestro Espíritu. Hay gente que dice a veces que ha pasado tal vez toda su vida fuera de la iglesia y un día el Señor lo tocó. No, esa persona siempre ha sido del Señor, siempre. En ese momento determinante Dios decidió despertarlo. Ahora, yo tengo que hacer también un trabajo. O sea, hace poco escuchaba a un pastor y él dijo algo que dije: mira, cierto, me quedé pensando. Y ese pastor decía: cuando usted lea la Biblia, vea los verbos. Y le voy a dar un ejemplo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. ¿Quién? El Señor.
Él guardará. Ahí está el verbo guardar. El Señor guardará en completa paz. Pero ¿qué nos pide en ese versículo? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios nos da, pero nos pide. Nada en Dios puede perseverar si yo no hago nada. Yo no puedo hablar con la palabra si no leo la palabra. No puedo. No puedo orar, por ejemplo, si yo no me sé versículos bíblicos para declarar la palabra. Entonces, ¿cómo pretendemos que el Señor se nos revele si no hacemos nada para que se nos revele? Es un trabajo diario, todos los días. ¿Cómo voy a hacer yo para orar en un momento difícil si yo no puedo ni siquiera decir llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, si no me lo sé? ¿Cómo? Cuando usted cocina, ¿qué ocupa para cocinar? Los ingredientes. El problema es que estamos estancados, y me incluyo, en el Dios al que le pedimos. Señor, ayúdame, Señor. Hemos convertido a veces la iglesia en un lugar de pedir. O, peor aún, viene la prueba y queremos que el Señor nos saque rápido de la prueba. Hablamos de la prosperidad económica, lo cual está muy bien, pero hemos enfrascado a Dios en cosas humanas. Y eso lo he tenido que ir aprendiendo yo en el camino. Una vez, ¿sabe? El año pasado el Señor me dijo, ¿sabe cuál es su problema? Que usted solo piensa en la plata. Su mente está puesta en cuánta plata va a vender hoy, cuánta ropa va a vender hoy. Usted no está conectada conmigo. Y todos los días me despierto pensando, tengo que pagar. No, Susana, recuerde, no. ¿Por qué? Porque si usted se ocupa de Dios, Dios se va a ocupar de usted. No voy a decirle que va a ser fácil, no. Pero si nosotros, los que estamos aquí, somos cristianos y creyentes, nuestra vida no puede ser como la vive el mundo. No puede ser, eso es contrario. No va a perseverar, no vamos a perseverar. Las predicaciones del amor de Dios son muy lindas y muy necesarias, claro que sí, porque mucho de no tener a Dios revelado se basa en que a veces no creemos que Dios nos ama, no nos sentimos sus hijos. Hay momentos para pedirle al Señor, sí, claro, pero nuestra vida cristiana no se puede basar en solo pedir, porque somos como niños. ¿Qué hacen los niños? Pedir. Mamá, quiero un helado, mamá, lléveme a la pulpería, mamá, lléveme a pasear, mamá. Ya como adultos somos autosuficientes. Entonces, en los tiempos de Jesús, muchas personas vieron los milagros de Jesús, pero a pocos les fue revelado. Incluso cuando ya Él no estaba, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Sí? Y el mejor ejemplo de la revelación de Cristo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca caminó con Jesús, nunca vio sus enseñanzas, nunca caminó con Él. Y una vez ya Cristo muerto, Jesús muerto, él tuvo un encuentro con Cristo. Entonces, yo, basado en lo que viví esta semana, me hice esa pregunta: ¿quién dices que soy? ¿Sabes? Estoy aquí predicándole este tema, pero lo viví hace 3 días. ¿Quién dices que soy? ¿Confía en mí? ¿Realmente confiamos en el Señor? Ay, no, dice, ay, sí, qué lindo Dios, qué bonito. Y en la prueba, ¿qué hacemos? Tenemos al Dios histórico, al Dios de Semana Santa. Nos encanta ver las películas de semana, ¿verdad? Qué lindos, ay, pobrecito Jesús cuando lo crucifican. Y el resto del año,
Hasta sentimos, ay, como pena, pobrecito Jesús, seguro le dolió. Era parte del propósito. Y me llama mucho la atención que nosotros, sabiendo que el propósito de Jesús era morir en la cruz y por eso sufrió, ¿qué pensamos nosotros que no vamos a sufrir? Jesús vino aquí como un rey, ¿no? Todo lo que Jesús hizo fue decir: mi reino no es de este mundo, porque Él quería revelarse a nosotros. Pero Jesús no, la Biblia no cuenta que Él era rico o que tenía una familia ostentosa. Más bien el pobre tenía siempre que andar huyendo, porque en todos lados los fariseos lo andaban persiguiendo. ¿Y cómo murió? Si, imagínense físicamente la crucifixión por un momento. Horrible, horrible. Pero yo no sé quién nos ha hecho creer que en el cristianismo todo va a ser color de rosa. Y no, vamos a vivir aflicción como la vive el resto del mundo. Pero lo que nos debe marcar es la revelación de Cristo en nosotros. Y no hay que tener vergüenza, ¿sabe? Yo creo que Dios trató conmigo eso, un poco. De que tal vez a veces me da pena llegar a donde una persona y hablarle directamente de Dios. No porque me avergüence del evangelio, sino porque tal vez tengo amigas de muchos años o amigos de muchos años que me conocen como la Susana de siempre. Pero el Señor me dijo: ¿qué está hablando usted? ¿Por qué habla como una parecida más? ¿Qué ha hecho con el depósito que le he dado? ¿De qué está sirviendo? Es un depósito muerto. Entonces, la pregunta de hoy es: ¿qué hacemos con lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo reflejamos? La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Estamos dando luz, porque a veces no damos luz ni para nuestra propia casa. Porque a veces viene un familiar con un problema y nos ponemos a quejarnos con él. Está bien que escuchemos, que consolemos, pero recordemos siempre la palabra, recordemos a esa persona el amor de Dios, porque entonces de nada sirve lo que tenemos. Mejor nos quedamos un domingo en la mañana viendo tele y comiendo pinto con natilla. Pero no podemos hablar de un Dios que no conocemos. No podemos hablar de un Dios que no conocemos. Y sabe, a veces yo digo: ay, Señor, ¿por qué me dan esos temas que son así como regañadillos? Pero es una manera de reflexionar qué estamos haciendo en nuestra vida. Sabe, yo veo el mundo cada vez más revuelto, cada vez más maldad, donde pasa algo malo. Hace poco estaba viendo las noticias en esto que pasó con Venezuela, muy triste, y gente en Venezuela robándose electrodomésticos cuando lo que hay que hacer es salvar personas. El mundo está torcido. Sale algo bueno y de eso bueno aparecen 10 versiones malas. La maldad va a incrementar. Pero ¿qué soy yo en medio de todo eso? ¿Soy luz? ¿Soy nada? Por lo menos sea nada, porque si va a llevar negatividad, mejor no llevemos nada. Pero ¿qué somos? ¿Qué estamos viviendo en nuestra vida? Queremos las bendiciones del Señor. Y sabe, ayer leyendo la Biblia me llamó la atención muchísimo un verso que decía cosas que ojo no vio. Y yo decía: esto tiene que ver con la revelación de Cristo dentro de mí. Si yo tengo a Dios revelado dentro de mí, voy a ver cosas que el ojo humano no va a ver, porque las voy a sentir, porque las voy a vivir. Por ejemplo, que el Señor me dijera: alégrate por tu hermana, estoy en un propósito. Y con esto no le quiero decir a usted que es que yo tengo un Dios súper revelado. No, la plenitud en Cristo la vamos a tener hasta que nos vayamos con Él. La vida es un camino de aprender y de aprender en el Señor, pero tenemos que avanzar.
Ahora, si llegamos a la tercera pregunta, la primera fue un Cristo histórico o un Cristo revelado. La segunda pregunta era ¿qué hace mi mente en el momento difícil? Y la tercera pregunta, el Cristo revelado cambia mi respuesta. ¿Sabe? Cuando ya llegamos al punto de tener en varias áreas de nuestra vida Dios revelado, la respuesta va a cambiar. Sin importar lo que diga nuestra mente, no. Y esto se los aclaro mucho porque yo sé que a veces entra una disputa interna de si yo creo en Cristo, ¿por qué estoy dudando? Si yo creo en el Señor, ¿por qué me angustio? No, es que esa es su carne se va a angustiar. Eso no es problema. El problema es que le alimento en el espíritu. Yo me angustio, pero digo, creo en el Señor. A veces no puedo dormir, pero creo en el Señor. Confieso la palabra. No importa lo que le diga su mente. Mire a la meta. Mire a la meta. Usted sabe, cuando los deportistas que corren así 10 segundos, que es algo súper rápido, ellos no están viendo quién está corriendo más que ellos. Entrenan hasta 5 años para 10 segundos de victoria y a veces no logran nada. Pero ellos no están viendo para atrás. Ellos solamente saben que tienen 10 segundos para esa meta. Entonces, no es que no nos sintamos que vamos a desfallecer, claro que sí. Es que incluso en medio de un desfallecimiento, nuestra confianza esté puesta en el Señor. Deje de estarle pidiendo al Señor plata, deje de estarle pidiendo al Señor novio, deje de estarle pidiendo al Señor cosas humanas, banales. Pídale al Señor revelación. Si usted le pide revelación al Señor, tiene un combo de todo. Porque el Señor le va a dar la sabiduría para hacer el dinero, para encontrar el trabajo correcto, para encontrar la pareja correcta. Salgamos de esa banalidad, dejemos de materializar tanto a Dios. Mientras hemos pasado esta prueba de salud de mi hermana, ya yo lo tenía claro, pero me queda como que ese pensamiento viene a mi mente y vea, puede existir dinero, puede existir lujos, pero nada vale la salud, nada. Nada vale una familia unida que podamos decir, aquí estamos enteros. Es que no nos falta ni un diente. Es que no nos falta pero ni un pelito. Estamos completos, eso es lo que vale. ¿Sabe? Mientras yo iba a cuidar al gato de mi hermana y veía su casa, yo decía, mi hermana tiene una casa muy linda. Y yo decía, es que esta casa sin ella no vale nada. Dejemos de poner la mirada tanto en cosas materiales, y materiales me refiero no solo a lo económico, al mundo. Las redes sociales están invadidas de gente que viaja, que va aquí, que va allá, y es un bombardeo de dopamina, de que aquel viajó, aquel se compró, aquel hizo. Nada de eso nos llena. Qué bendición si está, pero nada de eso llena. Si el dinero llenara, los actores no se matarían. Si la fama llenara, no veríamos historias de personas que parecen felices y el otro día se tomaron un montón de pastillas y se murieron. Las redes sociales nos invaden de dopamina, de una satisfacción inmediata. Entonces, mientras más queremos llenar, menos llenos nos sentimos. Necesitamos la revelación de Dios. Nos surge la revelación de Dios, porque eso es lo que realmente vale para nosotros como cristianos. Eso es lo que realmente importa. Porque el millonario, el pobre, el de clase media, todos vamos a vivir pruebas. Todos. Nadie se escapa de la prueba, nadie se escapa del momento difícil, nadie. Y en la prueba lo que va a valer es qué tanta revelación tenemos del Señor. Así que
Hay un versículo que es Juan 8:32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese versículo me caló mucho, porque la verdad es Cristo revelado. Cristo decía, Jesús decía, vine para libertarlos. ¿De qué? De toda esta humanidad que solo se angustia, que solo se afana, que solo quiere cosas. ¿Sabe? Hace unos años yo llegaba a vivir a un apartamento y lo primero que yo hacía cuando tenía ya todo listo en el apartamento era pensar a cuál me iba a ir a vivir más grande. Mi mente estaba llena de materialismo. Y no digo que desear cosas no sea lindo. A mí me encanta ir a Pequeño Mundo y comprar de todo. Pijamas, me encanta comprar pijamas. Y eso está bien. Pero la lujuria por lo material, la lujuria por cosas, no nos dejan incluso ni disfrutar lo que tenemos en el momento. Vea, yo ahora tengo un apartamento pequeñito, muy lindo, y le he comprado matitas, alfombra, un cuadrito, y ahí vivo feliz. A mí se me quitó ya eso de irme a una casa más grande. Si Dios me la da, perfecto. Pero ya yo me desarraigué de eso, de esa necesidad siempre de tener más. Porque cuando usted tiene económicamente mucho, va a querer más. Eso no se sacia. Entonces ya ahora ignoro esas cosas. Trabajo en tener cosas bonitas y todo, pero voy un día a la vez con eso. Lo importante en nuestra vida hoy en día es Cristo en nuestro corazón. Es Cristo revelado, que podamos dormir con paz, que tengamos alimento, que tengamos a nuestra familia completa. No hay nada más bonito que estar en familia, compartir un almuercito, poder ayudarnos entre familia. La pregunta hoy es: ¿quién dices que soy? Quiero que se lleve esa pregunta, y cuando pase por una prueba pequeñita o una prueba grande, se pregunte usted a sí mismo: ¿quién dices que soy? ¿Cuál es el Dios que tenemos? Y si no ganamos esa prueba, no importa, voy a seguir creyendo en ese Dios. Voy a seguir creyendo en ese Dios, voy a seguirle agradeciendo. Esa es la pregunta de esta mañana que me voy a hacer yo también, y nos vamos a hacer todos. ¿Quién dices que soy? Y hoy vamos a hacer algo indistintamente de la prueba que estemos pasando.